Y a continuación esa conversación vamos a conocer de qué se trata el Hospital de Campo, una iniciativa que está uniendo a víctimas y victimarios en unos retiros que ya nos van a contar, espirituales, que tienen además otros componentes bien interesantes. Y nos está acompañando Diana Sofía Giraldo, que lidera esta iniciativa y bueno, que nos honra con esta presencia hoy aquí en Despierta Bogotá. Bienvenida. Muy buenos días, Carolina, Isabel, gracias a Javier Giraldo por esta muy amable invitación. Hablarles de los hospitales de campo. Sí, pues ¿quiere un cafecito primero? Uy, sí, que sí, ¿cómo le gusta? Sí, hasta ahora cae muy bien, con azúcar, con cremita. Sin azúcar, sin crema, negro, y aprendí a degustar el buen café. Que vamos a ver el azúcar. Nos cuenta a ver si pasamos la prueba entonces. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable. Estábamos hablando, imagínense que cuando el Papa Francisco inició su pontificado, empezó a hablar de hospital de campo. Y reunió a 3.000 sacerdotes de su diócesis en Roma y empezó a regañarlos, a hablar de lo que era el sacramento de la confesión. Dijo, cuando una persona llega a confesarse, llega como a un hospital de guerra, buscando primeros auxilios espirituales, buscando quien le detenga las hemorragias del alma. Esa persona no está buscando ni quien le haga exámenes de azúcar, ni de colesterol, ni cirugías de corazón abierto. Está buscando misericordia, está buscando amor. Entonces fue como toda una revolución en el tema de la confesión, y como todo lo de la iglesia, a veces creemos que es revolución porque lo desconocemos, pero era develar al Dios misericordia, al Dios que espera siempre con los brazos abiertos al que quiere retornar. Entonces fue fantástico, y ahí pues empezamos a decir, oiga, ¿y si convertimos a Colombia en el primer hospital de campo del Papa Francisco? Y fuimos y le propusimos al cardenal Rubén Salazar, ¿qué pasa si los laicos, que también somos iglesia, tomamos ese mandato? Y empezamos a reunir víctimas y exvictimarios y somos un hospital de reconciliación. Así empiezan a dar sus primeros pasos los hospitales de campo, que son retiros espirituales. Qué bello, ¿esto fue más o menos el año 2011? No, empezamos, con la llegada del Papa, le empezó a hablar en el 2013, 2014 del hospital de campo, vino el Congreso Mundial de la Misericordia en Colombia, hablamos con el cardenal, dijimos qué tal que Colombia fuera el primer hospital de campo del Papa en el tema de la reconciliación, más allá del tema del sacramento. Luego el Papa anuncia su visita y dice que en cada Colombia, en cada esquina, en cada iglesia, en cada rincón, sea un escenario donde se encuentren víctimas y victimarios, ambos con su dignidad herida. La víctima, la que le fue arrebatada su dignidad, y el victimario, que hirió su propia dignidad de hijo de Dios al hacer el daño a otro, pero con las condiciones mínimas de la confesión, que haya arrepentimiento, confesión, propósito de enmienda, donde surge ese amor. Con una cosa adicional, Diana, que suena además, y suena no, es realmente muy bella y muy interesante, y es reconocer también al victimario como una víctima en últimas, y más en un conflicto tan delicado como el colombiano, con esa cantidad de aristas y de dificultades, personas que muchas veces terminaron siendo parte de un grupo guerrillero, pero porque fueron reclutados desde niños, digamos, con una cantidad de características que en últimas nos enseñan que las personas no son buenas del todo ni malas del todo. El Papa le decía a los sacerdotes, pero nosotros lo tomamos como iglesia para todos, que practicáramos el apostolado de la oreja. Es decir, el hospital, el método de diagnóstico es el apostolado de la oreja, es la escucha. Y como usted lo decía, cuando uno escucha, sobre todo en las bases, ¿sí? Cuando escucha que se los llevaron a los 8 años, que se los llevaron a los 10 años, que los arrancaron de las entrañas, de los brazos de su papá y de su mamá, de sus hogares, o que decidieron irse por condiciones familiares muy duras, por todo tipo de abusos al interior de las casas, por pobreza, por violencia intrafamiliar. Uno está viendo, es un bebé. Claro. Entonces es impresionante cuando escuchamos estos hombres que pueden ser grandotes y eso, y el estereotipo, la simplificación de las cosas, lo puede llevar a uno a lo que, como informamos, a unos juicios sobre ese ser humano, como si pudiéramos catalogar todo entre buenos y malos. Pero cuando empezamos a escuchar estos hombres, el año pasado, antepasado, escuchaba una víctima que se sentó, lo cuento porque lo hicimos público,
y empezó a contar cómo había matado a su papá, a su mamá, a sus 3 hermanos, la guerrilla de las FARC, para despojarlos de las tierras porque se trataba de un corredor estratégico. Y entre los asistentes que estaban escuchando había exguerrilleros de varios grupos armados. Cuando estos hombres empiezan a llorar y la rodean y hacen un solo nudo humano en torno a la empatía que genera el dolor del otro y que nos hace profundamente humanos, fue una escena que nos llevó a una inmersión profunda en esa dignidad del ser humano. Y de pronto uno de ellos rompe en llanto y se para, pide que nadie salga a almorzar y empieza a contar su historia de cuando se lo llevaron a los 8 años, cuando muere su padre, que el padre le dice: usted es el hombre de la casa, hágase cargo de sus hermanas. Bueno, es una historia. Entonces, bajar a las profundidades del dolor humano, ¿para qué sirve? Porque muchos dicen, pero bueno, yo no voy a ir allí porque me voy a entristecer, ¿cierto? Claro. No, es que nos da la posibilidad de sentir una profunda empatía por el otro, conocer su interior, y nos remueve fibras que creíamos necrosadas, y nos remueve interiormente y nos interpela. Diana, ¿y yo qué? Sí, creemos que usted estaba hablando ahorita de un testimonio que pudimos ver cuando sucedió la visita del Papa, que era la señora Pastora. Pastora Mira. Sí, sí, sí. Bueno, acá hicimos el recuento, lo tenemos en Canal Capital y queremos que lo escuchen nuestros televidentes para recordar ese momento que fue tal vez uno de los más emotivos durante la visita del Papa y que nos da pie para que sigamos charlando. Claro que sí, gracias. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Escucha uno una historia de vida como esta y no puede evitar esta emoción otra vez. Y creo que de la visita al Papa, que conmovió y nos unió a todo el país, este fue uno de los momentos que más nos impactó, y veíamos cómo en su mirada, en la mirada del Papa, también había una gran empatía de la que usted nos ha hablado, y estaba como esa humanidad. Ponerse en los zapatos del otro, salir de nosotros mismos, vaciarnos de nuestros propios intereses para ocuparnos del otro. Este testimonio de Pastora nos enseña algo muy valioso, y es que las víctimas que no tienen noticias de sus hijos peregrinan suplicando cómo cerrar un duelo. Por eso la verdad es un tesoro invaluable. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo murió? ¿Por qué desapareció? ¿Quién lo hizo? Y entonces ahí es donde no puede ser una verdad inexistente, una verdad fabricada, una verdad acomodada. Es una verdad que nace de las entrañas y que nace cuando el exvictimario entra en contacto con estas personas y escucha a las víctimas. También se le mueven sus fibras interiores. Y el Papa Francisco habla de 3 cosas. Habla de la gracia de las lágrimas, y dice que la gracia de las lágrimas bendice, purifica. Y habla de la gracia de la vergüenza, y que la hemos experimentado porque tantos años de frialdad, estos niños convertidos en hombre,
helados y de repente escuchan una víctima y se transforman y lloran y sienten vergüenza. Esto es impresionante, la gracia de la verdad y la gracia de las lágrimas. Y el Papa habla de otra cosa bien linda en su libro Misericordia, y es la grieta. Y cuenta una historia de que alguien está agonizando, esto está en un libro, y el abad preocupadísimo porque se iba a morir sin confesarse, y resulta que el soldado había sido muy pecador, muy mujeriego. Le decía, pero no se arrepiente, no siente que pecó, no, por favor, pero no le pesa que no le pese. Entonces dice, sí, me pesa que no me pese. Entonces dice, queda perdonado. Y entonces el Papa dice en el año de la misericordia, perdonen todo. Y en estos días le decía a un misionero de la misericordia, un sacerdote colombiano, el padre Luis Fernando Restrepo, cuando el padre lo saluda en la visita a Colombia y se le acerca, yo soy uno de sus misioneros de la misericordia, y él le dice al oído, perdone todo. Solo hay un requisito, ¿sí? Y es declararse necesitado de misericordia, bajar de nuestras prepotencias, de nuestros egos, reconocernos débiles y decir, estoy necesitado de tu infinita misericordia, Señor. Solamente cuando nos despojamos de eso, Él actúa, el libre albedrío. Si no le damos ese permiso, no lo puede hacer. Y viene esa transformación, y Él dice, por esa grieta chiquitica que se le abre al pecador, puede haber un mínimo de arrepentimiento, puede haber algo pequeño, algo chiquito, una lucecita, péguense de ahí, que por esa luz entramos. A mí sí me genera mucha curiosidad saber cómo Diana, que además siempre la hemos conocido como una periodista, digamos que manejando noticieros, ¿en qué momento le nació o siempre lo ha tenido este interés y sobre todo esta manera de entender la religión y de acompañar las víctimas desde este camino tan bonito que nos cuenta hoy? Desde que le dije sí a él, usé mi libre albedrío para decirle sí, te necesito, estoy necesitada de ti, te quiero, no sé cómo, soy vulnerable, soy débil, quiero cambiar, entra tú y hazlo. Y me permitió, porque eso es con todos los que nos declaramos que de verdad somos muy poco, y a veces sí, y que venga Él y Él actúe en nosotros. Es cómo ser coherente. Pongamos en el ejercicio del periodismo, ¿sí? Cuando se inició la fundación por allá en el 2001 y empezamos a hacer el libro El regreso del infierno, nos preocupaba mucho que los medios en esa época, es que ustedes están muy chiquitas, no crea. Solo se ocupaban de los victimarios, vida, obra, que si Castaño, que si Tiro Fijo, y las víctimas estaban reducidas a NN, número de heridos, muertos y desaparecidos. Y un dato estadístico no despierta la solidaridad de nadie. Entonces dijimos, hay que ocuparse del dolor de las víctimas. ¿Dónde están sus historias de vida, de hijos, hermanos, padres? ¿Dónde están esas víctimas? Y hicimos el libro El regreso del infierno. ¿Por qué? En mi condición de periodista dije, yo tengo que ser coherente. No me gusta el modelo que veo en los medios de comunicación, pero me siento obligada no a cuestionar, sino a contribuir. En el proceso de paz que acabamos de vivir, yo como periodista, como comunicadora que ha trabajado con víctimas desde el 2001, sentí mucho dolor, porque creo que el tema de que las víctimas estaban en el centro no era cierto, que la propaganda no coincidía con la realidad de los miles de víctimas colombianas que siguen en la orfandad total. Entonces sentía mucho dolor. Dije, no, ¿cómo ser coherente? Yo tengo que proponer una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que Jesús es el sanador, en Él es posible, dentro de la religión católica es posible. Y si quieren les cuento cómo funciona el cuerpo médico del hospital. Sí, que es una metáfora muy bella con la vida religiosa. Bueno, el director es nuestro Señor. Los médicos son los sacerdotes porque son los únicos que pueden aplicar el sacramento otorgar la misericordia en el quirófano, que es el sacramento de la confesión, y también es el diván, porque muchos llegan muy cansados, con mucho dolor y no quieren confesarse porque no han entendido la grandeza del sacramento, que es para recibir amor, no para castigar. Y entonces también es el diván. Los enfermeros son víctimas como Pastora, que lleva muchos años con nosotros, que quieren dar ese primer paso, ofrecer ese perdón, están dispuestas a curar las heridas del alma, a curar esas llagas, a recibir, a abrazar, porque cuando la víctima ha pasado por dolor extremo, por dolores muy extremos, hemos aprendido de ellas
¿sí? Que se convierten en ángeles de la guarda de la sociedad para que su historia no se repita en otros. Los camilleros son reinsertados, exvictimarios arrepentidos, que uno de ellos dijo un día, nosotros queremos ser camilleros. Y yo, ¿por qué camilleros? Porque queremos llevar en nuestras camillas, en oración, las almas de las personas a las que le hicimos daños y sus familiares. Los enfermos somos todos, porque finalmente aquí nos enferman los sacerdotes, nos enfermamos los enfermeros, se enferman los camilleros. Finalmente, en la medida en que nos reconocemos débiles, enfermos, cansados, miren nomás los periodistas, ¿sí? Ese corre diario, es enfrentar la polarización, la corrupción, las muertes, los carros bombas, la delincuencia común. Se convierte uno como en una especie de viudo del país, con mucho peso. Todo eso hay que aligerarlo, hay que liberar. Y cuando uno escucha al otro y es capaz de vaciarse de sí mismo para permitir que nuestro Señor actúe en uno, entonces nos hacemos uno. Cuando terminamos esos hospitales, allá nadie tiene los rótulos que tiene la sociedad. Nos miramos a los ojos y nos identificamos cada uno en lo profundo del alma y de la debilidad del otro, y eso nos une. Sí, Diana, pero han llegado personas, qué pena, Isa, esto es rapidito, porque quisiera saber la dinámica. De pronto alguien está escuchando y se quiere acercar, pero tal vez no ha sido muy cercano a la religión católica. Bueno, es decir, puede de todas maneras pedir esa ayuda y tal vez a través de ustedes ir conociendo. Ay, qué bienvenidos. Esto es de seres humanos. Lo hacemos desde la religión católica y desde Jesús, porque es que es un sanador fantástico. Pero han llegado gentes que no creen, han llegado cristianos, han llegado... Eso es una inmersión en nosotros mismos para hablar de perdón. Pero para vivir el perdón, es más un laboratorio para experimentar el perdón. ¿Y saben qué es lo primero que hay que perdonar? ¿A la primera persona que hay que perdonar? A uno mismo. Ay, a nosotros mismos. Sin duda. Entonces, como decía, a perdonarnos a nosotros mismos con el perdón de Dios, porque solo es Dios quien perdona en mí. Y cuando yo ya me quiero y me he aceptado como soy, le agradezco a Dios y me reconozco como un individuo, como un hijo suyo, y restablezco plenamente esa filiación divina, estoy en capacidad de escuchar al otro. Claro. Y algo bien importante, ahí no estamos porque seamos buenos. Ojo, no estamos ahí en este proceso porque seamos buenos, no, es un camino ancho, 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 donde cabemos todos, quienes creen, quienes no creen, quienes han perdonado, quienes no han perdonado, quienes tienen miedo, quienes están cargados de odio y quienes están ligeros de equipaje. Unos aprendemos de otros y creemos que toda Colombia cabe en este camino. Diana, sin duda el perdón es sanador, y quien lo experimente se va a quitar un peso muy grande que le va a permitir vivir una vida mucho más feliz, pero no es fácil, es un proceso complejo, arduo. En esa visita del Papa tuvimos la oportunidad de ver el testimonio de una mujer que le dijo, yo no he sido capaz de perdonar. Aquí lo tenemos para que lo recordemos y nos cuente también cómo fue esa experiencia de haber estado en ese momento. Veámosla, ella es María Cecilia Mosquera. Le pedí perdón por no creer, por mi falta de fe, y supliqué que sanara mis heridas. Dejé de odiar. Yo no juzgo a los guerrilleros, porque sé que hay un Dios que lo ve todo. Pero aún no he podido perdonar. Santidad. Le suplico que le pida a Dios que me regale la gracia de perdonar. A mí todavía la oigo y se me quiebra la voz, porque ese regalo, ¿no? El poder perdonar, poder trascender a esa reconciliación. Como una llamada de auxilio, la siente uno ahí. Y uno pensaría, qué grandeza la de esa mujer que quiere perdonar y no ha podido, porque no es fácil, somos humanos. Volvemos al camino ancho. En este hospital de campo están víctimas que han podido perdonar, y perdonar en extremo, y perdonar con toda la plenitud del espíritu como pastora, y víctimas que aún no han podido perdonar, como María Cecilia, pero pide la gracia de poder perdonar, y víctimas que sienten todavía mucha rabia, mucho dolor, mucha indignación, legítimos, porque yo creo que en Colombia nos hemos confundido.
Se le ha inducido a las víctimas a creer que perdonar implica renuncia de derechos, y eso no es cierto. El perdón es una gracia que en primer lugar libera a quien la otorga. A veces no es ni necesario que les pidan perdón para dar ese perdón en grande, pero las hace ligeras de equipaje. Pero queridas víctimas, eso no implica renuncia a la verdad, a la justicia, a la reparación, porque cuando una víctima apela a sus derechos y entonces dice quiero justicia o quiero verdad, entonces le dicen enemiga de la paz. Entonces, separemos todo eso que está pasando en esa Colombia polarizada y politizada. En este camino ancho de Jesús cabemos todos, y por eso María Cecilia, quien perdió a sus 3 hijos y a su marido en la voladura del oleoducto en Machuca en 1998, que los vio morir incinerados a sus 3 chiquitos, que ella está quemada de los pies a la cabeza, que tiene signos en el cuerpo y cicatrices profundas en el alma de ese dolor. Por eso María Cecilia no ha podido perdonar. Claro. Pero María Cecilia es enfermera de la misericordia. ¿Por qué es enfermera de la misericordia? Porque es que ella ya le dio Sofía a nuestro Señor y le dice, dame la gracia de perdonar, y por favor, le dice al Papa, ore usted por mí, para que Él me dé esa gracia, porque finalmente es Dios quien perdona en uno. Y no hay que salir corriendo, ni ir a abrazar, el Papa Juan Pablo II perdonó a Liaca, pero no le dijo a las autoridades, sáquenlo de la cárcel. Sí, claro. El perdón es una gracia. Esa es la parte, yo creo que nos hemos confundido mucho. Y en la Fundación hay víctimas, bueno, ha habido unos encuentros maravillosos, unos papás dolidísimos por su hijo militar, desaparecido, muerto, y llegan, no saben quiénes están al lado, y manifiestan esa indignación. Y de pronto, en algún momento se encuentran con alguien que se para, da un testimonio que empieza con una frialdad, y de repente aflora el ser humano, que por primera vez el Señor le regala la gracia de la vergüenza. Entonces le piden perdón. Puede que yo no hubiera estado en ese frente, ni hubiera custodiado ese secuestrado, pero siento vergüenza de lo que sucedió. Eso es lo que se llama tener arrepentimiento, un arrepentimiento mínimo, un gesto de que a mí me importa la humanidad del otro. La grieta de la que nos estaba hablando. Y nuestro Señor pues nos ha bendecido de una manera impresionante. Yo le digo, Señor, regálame una conversión, una verdad por retiro. Y hemos vivido unas experiencias impresionantes. Diana, pero en el terreno, aquí voy a hacer una cacofonía, pero en el terreno terrenal, más allá de lo espiritual tan bello que usted nos está contando, que es maravilloso y que es el trabajo al que se están dedicando, pero ya que usted tiene tanto espacio con las víctimas para estar con ellas, usted de verdad, porque ahorita mencionaba que no creyó mucho en eso de que las víctimas estaban en el centro de los acuerdos, ¿usted cómo ve ese proceso de reparación con las víctimas? ¿Qué es lo que ellas le cuentan? La mayoría usted encuentra que no han encontrado esa justicia o la reparación económica de la que se les habló, por ejemplo. Las víctimas jamás estuvieron en el centro, esa es la verdad. Entonces esa propaganda dolía profundamente, y sobre todo las víctimas de las FARC pretendieron esconderlas, mimetizarlas, desaparecerlas, y ese mensaje que decía las víctimas, más o menos, si no perdonan, no hay paz en Colombia, yo creo que fue un mensaje revictimizador, un mensaje muy duro, porque uno no puede ser que un hijo se lo mate la guerrilla, el otro los paramilitares, sea desplazado, además esté amenazado, viva en condiciones de pobreza extrema, y fueramente le dicen, perdone por decreto, porque si usted no perdona no hay paz en Colombia. No, eso me pareció infame, absolutamente doloroso. Pero nuestro Señor abre sus caminos. Esa no verdad con las víctimas, porque si ustedes se dan cuenta, al ritmo que va, por ejemplo, la unidad de víctimas en las indemnizaciones, al ritmo presupuestal, tardarían 75 años en ponerse al día. Y muchas de las víctimas que nosotros hemos mandado ni siquiera las reciben ni las inscriben. Yo no sé, inscriben de otros sectores, en fin. Pero no estamos aquí para eso. Lo que yo creo que, de todas maneras, ese proceso de paz es irreversible y ha permitido que se dinamicen todas esas propuestas de perdón y proyectos de perdón. Y cuando tú te encuentras en la población de las FARC,
yo digo los chiquitos, cuando uno se cuenta de los chiquitos, al que se llevaron a los 10, al que se llevaron a los 11, al que se llevaron a los 12, yo solamente siento afecto. Jorge, Eli, Joana, Alberto, las Dianas, todos ellos, yo no siento sino un profundo cariño, y son nuestros amigos. Y cuando uno ve esos dolores, esos sufrimientos extremos que vivieron, no siente deseo sino de abrazarlos y ayudarlos en ese proceso de reincorporación. Pero estamos hablando de uno tampoco puede pretender abarcarlo todo, abarcar el mundo. No, yo le digo a nuestro Señor, dame 2, dame 3, permíteme trabajar con uno, déjame ver uno, cada uno en su espacio, cada uno en su casa, cada uno en su entorno, cada uno con las personas que escucha. Y además en la Fundación tenemos un grupo muy lindo de personas que, aunque no han sido víctimas directas, sí han sido personas que como colombianos sienten una profunda solidaridad. Entonces tenemos personas, tenemos parejas de esposos, tenemos laicos, tenemos psicólogos, tenemos abogadas, tenemos todo tipo de voluntarios, porque es un voluntariado. Mucha gente dice yo quiero ayudar pero no sé cómo. Pues hay que abrir el corazón, ejercer el apostolado de la oreja y entrar al quirófano, ¿sí? O al diván y dar un fiat para que Él pase sanando corazones y generando una familia. Nosotros somos una pequeña familia. Qué bonito, Diana, de verdad, gracias por venir, por contarnos y por dejarnos este mensaje. Y es que visibilizar las víctimas no es hablar de una cifra, es conocer sus historias, es sentir empatía, saber que, claro, que están en un proceso, que queremos llegar a ese perdón, pero que eso es un camino difícil, doloroso, y que hay personas que desde todo el amor están apoyándolos. Gracias de verdad por estar con nosotros en Despierta Bogotá. Muchas gracias, y las espero en el próximo Hospital de Campo. Tan bella. Siempre bienvenida, y qué bueno después que hablemos y que podamos tener alguna de estas personas víctima o victimario y que conversemos con ellos también. Sí. Nos encantaría eso. 8 de la mañana, 25 minutos. Esto es Despierta Bogotá. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más noticias deportivas, videos virales y mucho más.